Bien, entonces hoy vamos a hablar de lo que es estimación estadística. O algunas ideas generales. Recordar que eh, el promedio poblacional lo denotamos con la letra mu y que se define como la suma de todos los valores de la característica en cada uno de los elementos de la población dividido entre el total de elementos que tiene la población. Ese sería el promedio poblacional, donde el tamaño de la población, recordemos, se denota con la N mayúscula y el promedio con la letra mu. Cuando hablamos de un valor poblacional, esos valores o esas medidas se les conoce con el nombre de parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, la mediana de la población, la media de la población, la moda de la población, la varianza de la población, etcétera, se conocen como parámetros. Todas las medidas que hagan referencia a la población se conocen con el nombre de parámetros. En este caso específicamente, estamos retomando el promedio. Ahora, en el caso de la muestra, el promedio lo denotamos por X barra y se define como la suma de los elementos de la muestra dividido por el total de elementos que tiene la muestra. Y en el caso de la muestra, el total de elementos se denota con la letra N minúscula. Y en el caso de las medidas de la muestra, a esas medidas se les conoce como estimadores estadísticos o también se les conoce como simplemente estadístico. Y son valores que nos permiten tener una idea acerca del valor de la población. Porque por lo general, si la población es muy grande, no la conocemos y por lo tanto no conocemos sus medidas, es decir, no conocemos el valor de los parámetros. Entonces, se acostumbra a llevar a cabo muestreo y en el caso del muestreo trabajamos con partes de la población que le llamamos muestras y con las muestras determinamos diferentes estadísticos, es decir, diferentes estimadores, que son los que nos van a dar idea acerca del valor verdadero de la población. Ese valor se conoce como estimación puntual, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de la media muestral de 25 años, ¿verdad? Para una población estudio, si ese muestreo es aleatorio, yo puedo decir que la población de estudios tiene una edad promedio de 25 años, a pesar de que lo que analicé fue una muestra, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si yo seguí todos los procedimientos aleatorios, acordes, ¿verdad?, al estudio, entonces yo puedo ese resultado generalizarlo a la población. Sin embargo, cuando vimos distribuciones de muestreo, vimos que podemos tener muchas muestras. Sin embargo, en la práctica no podemos observar o estudiar a todas las muestras. Lo que hacemos es estudiar una sola. Y el valor que yo obtengo de la muestra puede ser igual al de la población o puede ser más pequeño o puede ser más grande. Entonces, el estimador puntual podría ser exacto o podría tener alguna diferencia con respecto al valor real. Sin embargo, hasta ahora, lo que nosotros hemos hecho simplemente son obtener estimaciones puntuales. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, en el caso del promedio, yo tomo el promedio de la muestra, si es aleatoria lo puedo generalizar a la población y entonces estoy hablando de que ese valor
lo puedo en este caso considerar como una estimación puntual de mu, donde mu es el verdadero valor promedio. Bien, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Que hasta ahora solo hemos trabajado con estimaciones puntuales. Sin embargo, nos podemos equivocar al hacer esas estimaciones y eso genera un error. Sin embargo, todavía no hemos analizado ningún detalle acerca de los errores que podemos cometer en la realización de estimaciones. Solamente nos hemos quedado con el valor puntual y decimos de que la media, la moda, la mediana del conjunto de datos es igual a tal valor, ¿verdad? Y si, como les decía, hemos seguido procedimientos aleatorios, podemos generalizar ese valor hacia la población. Ahora, ¿qué pasa si no se han seguido procedimientos aleatorios? Bueno, los resultados no los podemos generalizar, únicamente podemos manejarlos en el conjunto de datos que se está estudiando. No se podrían considerar para toda la población. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien, entonces, como ya vimos que cuando hacemos la estimación nos podemos equivocar, entonces existe la posibilidad de cometer un error. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo les mencioné que el tema de estimación incluye la estimación puntual y la estimación por intervalos. La estimación puntual es todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, calcular el promedio para un conjunto de datos o la proporción o la moda o la mediana. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la estimación por intervalo, que ya es la que incluye la posibilidad acerca de considerar el error, ¿verdad? Determinar ese error y poder en este caso identificar el tamaño de ese error. Bien, un poquito lo que representa, ¿verdad? La estimación por intervalos acerca de un parámetro lo vamos a llamar cita. Es un intervalo que tiene la forma siguiente. Cita va a estar entre cita 1 y cita 2, donde cita 1 y cita 2 son valores tales que la probabilidad de que el parámetro cita se encuentre entre ellos dos, esa probabilidad es 1 menos alfa. Bien, eso es lo que vamos entonces a identificar el día de hoy o lo que vamos a construir el día de hoy. Estimaciones por intervalo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es determinar este cita 1 y este cita 2. Eso es lo que vamos a hacer. ¿A partir de quién se pueden calcular este cita 1 y este cita 2? A partir de la estimación puntual. Este cita del centro representaría el parámetro poblacional que en primera instancia podría ser el promedio, de acuerdo a lo que vamos a trabajar. De acuerdo con esto, entonces yo voy a trabajar, voy a hacer una estimación del promedio. Sin embargo, ya con lo que vamos a desarrollar hoy, puedo determinar el error en la estimación y con base en el error puedo construir el intervalo. Es decir, puedo determinar este valor cita 1 y este valor cita 2. Eso se hace con una determinada probabilidad. Esa probabilidad está dada por 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar un poquito de ese 1 menos alfa. Eso representa a que el intervalo, ¿verdad?, entre cita 1 y cita 2 es un intervalo de confianza del 1 menos alfa por 100% para el parámetro cita. ¿De acuerdo? Entonces, esa probabilidad yo la puedo ver como un porcentaje. Y
lo que representa es la probabilidad o el porcentaje, ¿verdad?, de intervalos de confianza que yo pueda construir de tal manera que en el porcentaje indicado, en el 1 menos alfa por ciento, se encuentre el verdadero valor promedio. Es decir, en un ejemplo, si yo utilizo una confianza del 95%, significa que de cada 100 intervalos que yo construya, yo tengo garantía de que en 95 de ellos voy a poder tener certeza de que el promedio se encuentra dentro de los rangos que yo he definido. Eso significa el intervalo de confianza. Okay, entonces, la confianza normalmente para efectos académicos se les va a dar, se les va a indicar. En algunos problemas tal vez se pida que se calcule, ¿verdad? Y en la vida cotidiana, por ejemplo, en las actividades que ustedes puedan realizar, ustedes como personas que investigan pueden definir esa confianza. Normalmente, en la práctica se trabaja con una confianza del 95%, es el valor más usado. Sin embargo, como les digo, cada uno de ustedes puede modificarla, trabajar con la confianza que deseen. Puede ser un 90%, puede ser un 99%, un 94%, etc. Y en palabras sencillas, como les decía, si yo construyo un intervalo con una confianza del 95%, eso significa que de cada 100 intervalos que se construyen, se tiene la certeza de que en 95 de ellos podría estar el valor promedio real. Es decir, podrían existir 5 intervalos en los cuales no se encuentre, ¿verdad? Siempre hay una posibilidad porque el error existe por ser un estudio con muestras. Entonces siempre existe una posibilidad de que realmente no se encuentre el valor verdadero en el rango que yo he definido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir ese rango, es decir, vamos a ver cómo determinar el cita 1 y cómo determinar el cita 2. Como les decía, el 1 menos alfa se llama grado de confianza del intervalo y los valores de cita 1 y de cita 2 se conocen como límites del intervalo. De acuerdo a cómo los hemos venido manejando, el cita 1 sería el límite inferior y el cita 2 el límite superior del intervalo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ese número del, digamos, el límite inferior y el superior son datos específicos de, digamos, como los de las, digamos, como la, ya se me olvidó la palabra, de la, digamos, del estudio, o se Sí, refiere a porcentajes. no, son valores ya del estudio de acuerdo con el parámetro que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, puede ser una mediana, puede ser una moda, puede ser un promedio. Entonces, esos valores representarían los límites para los cuales el promedio puede variar o en la mediana o la moda. ¿De acuerdo? Si fuera una proporción, entonces serían los límites para los cuales puedo ubicar a la proporción, y la proporción sí representa porcentajes, pero en términos generales el cita 1 y el cita 2 corresponde a medidas, ¿verdad? En este caso, respectivas del parámetro con el cual estoy trabajando. Y para calcularlos hay una forma específica de hacerlo, que es lo que vamos a trabajar. No sé si te quedó claro. Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, resumiendo, vamos a trabajar con muestras y la idea es que con las muestras podamos hacer inferencias a la población. Por eso es que esta parte del curso se conoce como temáticas de estadística inferencial, es decir,
son técnicas que nos permiten hacer generalizaciones a partir de los datos de las muestras para las poblaciones. Y lo primero que vamos a hacer es la construcción de los intervalos de confianza a partir de estimaciones puntuales. ¿Qué es una estimación puntual? Es un valor que yo obtengo de la muestra, ¿verdad? A partir de la información de la muestra, que nos permite identificar el valor de la población. Bien. De acuerdo con lo que hemos visto, entonces, la precisión o amplitud del intervalo, así como la confianza, yo la puedo controlar. ¿Eso por qué? Porque ya habíamos dicho que la confianza es un valor que nosotros podemos definir. Entonces, una vez que yo modifico la confianza, estoy modificando el ancho del intervalo. Entonces, puedo hacerlo más amplio o puedo hacerlo más corto. Y como les decía, cada quien tiene la libertad de escoger la confianza que se adecue a sus necesidades. Sin embargo, como les decía, el valor más utilizado en la práctica es el 95%. De hecho, en los paquetes estadísticos, ese es el valor que ya viene por defecto para hacer las pruebas. Existe la posibilidad de cambiarlo, sí. Sin embargo, por defecto ya viene dado el 95%. Entonces, la idea es determinar los valores que me definen ese intervalo. Entonces, a partir de la confianza, yo determino los límites, que son los valores que me van a definir el intervalo. Y a partir de qué determino yo estos límites es lo que vamos a ver. Entonces vamos a tomar el primer caso. Vamos a construir intervalos de confianza para la estimación de la media poblacional. Ese va a ser nuestro primer caso. Sin embargo, para la media hay varias situaciones que vamos a tomar en cuenta. La primera es la que viene a continuación. Vamos a construir el intervalo para la media poblacional cuando la varianza poblacional la conocemos, es decir, cuando sigma cuadrado se conoce. Vamos a decir varianza poblacional o en su defecto podríamos decir que la desviación estándar poblacional se conoce. O sea, cualquiera de las dos, con varianza o con desviación estándar. Ya sabemos que de una se obtiene la otra. Entonces, por ejemplo, si X barra es el promedio de una variable aleatoria de tamaño n, que se toma de una población normal con varianza conocida, vamos a llamarla sigma cuadrado, y ese valor se usa para estimar el promedio de la población mu, entonces hay una probabilidad de 1 menos alfa de que el error sea menor a z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Bien, entonces la probabilidad o la confianza que llamamos 1 menos alfa nos permite determinar el error, y ese error siempre va a ser menor o igual a esta expresión que viene acá, z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Entonces, si en el ejercicio o si en el problema o si en una situación de la vida práctica conocemos y conocemos el n, para determinar el error basta entonces calcular el z de alfa medios. Y el z de alfa medios se calcula dependiendo de la confianza que nos dan. Vean que aquí es 1 menos alfa. Y vean que acá yo necesito emplear el alfa para calcular este z. La idea es ver cómo calculamos este z. Entonces vamos a ir viendo cómo se calcula el z. Como les decía, esa expresión es lo que vamos a conocer como el error de estimación. Y el intervalo de confianza, entonces yo lo puedo determinar una vez que calcule el error. ¿Cómo lo hago? Simplemente tomo el estimador, ¿verdad? Que fue el estadístico con el cual estoy trabajando, ya sea X barra, o ya sea una mediana, o ya sea una moda, y le sumo el error y le resto
el error. Y de esa manera ya podría tener el intervalo de confianza. En el curso, por cuestiones de tiempo, solo vamos a trabajar intervalos para la media y vamos a trabajar los intervalos para la proporción, nada más. Solo con la media y la proporción. Lo primero que vamos a utilizar es la media. Sin embargo, en la media van a haber tres situaciones particulares. Estamos analizando la primera. Cuando sigma es conocida, es decir, cuando la varianza o la desviación estándar poblacional se conoce. Eso me permite determinar el error a partir de la confianza. Sería z de alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Sigma ya es dado, n también es dado, entonces lo que nos corresponde es determinar el z. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo calcular el z. La expresión anterior, jóvenes, se usa cuando la población es infinita, es decir, no conozco el tamaño de la población, entonces utilizo esta expresión para calcular el error. Sin embargo, si la población es finita, es decir, si nos indican cuál es el tamaño de la población, entonces la expresión anterior la multiplicamos por el factor de corrección que ya habíamos visto en el tema anterior, que es n menos n entre n menos 1. Eso sería en el caso de que la población fuese finita para determinar el error. Bien, entonces ya son datos que podemos ir introduciendo en la fórmula y hacer el cálculo. Sin embargo, nos hace falta cómo determinar el z. Vamos a ir viendo el cálculo del z. ¿Quién es z sub alfa o z de alfa medios? Entonces, primero voy a hablar del z sub alfa y una vez que sabemos cómo se calcula ese, podemos determinar el z de alfa medios. Entonces, el z sub alfa representa el 100 por 1 menos alfa avo percentil de la distribución normal. Es decir, es un cuantil. Este valor es un cuantil, pero de la distribución normal estándar. Por eso es que lo llamamos z. Es decir, la distribución normal estándar es aquella cuyo promedio es 0 y la desviación estándar es 1, ¿verdad? Recuerdan. Entonces vamos a determinar un cuantil. ¿Cuál cuantil? Bueno, eso depende del alfa. El alfa es el que me define cuál es el cuantil que estamos buscando. ¿Y de dónde obtengo este alfa? Lo obtengo de la confianza. Y en forma similar, si fuera alfa o alfa medios, entonces se hace la misma situación, el mismo cálculo, nada más que en lugar de usar alfa, tengo que usar alfa medios y buscaría ese percentil o ese cuantil. Eso es lo que debemos hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos a continuar, nada más denme un minutito, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a ver con números. Por ejemplo, si alfa fuera de 0.05, deberíamos calcular el z de 0.05. Eso sería entonces
tomar 100 y multiplicarlo por 1 menos 0.05. Es decir, eso me daría el percentil 95 o el cuantil 95, la distribución normal. Ese sería el que tendría que buscar. El percentil 95, si alfa fuera de 0.05. Ahora, ¿qué pasa si dividimos eso entre 2? Bueno, nada más va a cambiar el valor, pero el cálculo se haría de manera similar. Entonces, por ejemplo, si yo tomo alfa como 0.05 y ocupo más bien el alfa medios, entonces ese valor lo divido entre 2. Me daría 0.025. Y tendría que buscar ese percentil, el percentil Z de 0.025. Eso sería 100 por 1 menos 0.025 y de acuerdo al desarrollar esto me daría el percentil 97.5 de la distribución normal estándar. Y para buscar un percentil o un cuantil, por ejemplo, si estamos en R, ¿cuál función utilizamos para calcular un cuantil? ¿Se acuerdan cuál era la función? ¿Alguien recuerda cuál? Ajá. La de P-norm era. P-norm es para calcular la probabilidad. Si yo quiero el cuantil, ¿cuál uso? No, profe. ¿Cuál? El QNorm. El Q-norm, correcto. Bien, entonces veamos un ejemplo. Si alfa fuera de 0.05, entonces yo quiero calcular el z sub alfa. Eso sería entonces, vamos a definirlo aquí, alfa 0.05. Y vamos a buscar entonces el z de alfa, así lo voy a llamar z de alfa. Sería Q-norm de 1 menos el alfa, ¿verdad? 1 menos 0.05. Como este percentil es de la distribución normal estándar, es decir, de la distribución de z, recuerden que aquí teníamos que agregarle, después de este valor, tenemos que agregarle el promedio y la desviación estándar. Pero como es de la distribución z, el promedio es 0 y la desviación estándar es 1. Y cuando en la función QNorm o PNorm o DNorm, ¿verdad? Cualquiera de ellas, cuando omitimos esos valores, R entiende por defecto que es el promedio de 0 y la desviación estándar de 1, es decir, que calcule los valores de la distribución de Z. Entonces, si ustedes quieren lo agregan, pues no hace falta. Aquí no se multiplica por 100, ¿verdad? Porque la función lo maneja de 0 a 1, ¿de acuerdo? La multiplicación por 100 es para entender cuál es el valor que calculamos. Bien, entonces podemos agregar el valor o si lo definimos antes, como acá, ¿verdad? Yo lo definí el alfa, entonces puedo en la fórmula nada más indicar 1 menos alfa y hacer el cálculo. Y pido que se imprima. Entonces ese percentil es 1.645 si lo redondeamos a 3 decimales o 1.6449 si trabajamos con 4 decimales. Ese sería entonces, por ejemplo, la forma de calcular el cuantil. Por ejemplo, en este caso, cuando alfa es de 0.05, sería el cuantil 95 y sería con la QNorm 1 menos 0.05. Podemos usar el valor o lo definimos con anterioridad y en la expresión nada más agregamos el nombre del vector que vamos a usar. Eso simplemente nos lleva a que en una fórmula para hacer un cálculo nada más cambiamos el dato acá y luego desarrollamos lo demás y ya no tenemos que estar cambiando cada vez que ocupemos hacer el cálculo, por ejemplo, en el z de alfa. ¿Se entendió cómo hacer el cálculo o hay alguna duda? Todo claro. Ok.
Entonces, eso sería en R. Ya en Excel también lo habíamos hecho, pero lo vamos a recordar para las personas que usan Excel. Entonces ya les comparto el Excel. Ya estos cuantiles lo habíamos calculado, nada más que aquí lo que cambia es la notación de cómo identificarlos, pero ya en otros temas, perdón, ya lo hemos hecho. Entonces ya les comparto. Aquí. Vamos a compartir Excel. Bien. Entonces ustedes van a buscar la función que diga distribución normal estándar inversa. O puede ser inversa de la distribución normal estándar. Depende si tienen Windows, no me acuerdo cómo se indicaba, si era distribución normal estándar o inversa de la distribución normal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo la tengo que buscar aquí en todo, ¿verdad? Ustedes, si tienen Windows, creo que vienen clasificadas, entonces pueden buscarla donde dice todo o puede buscarla donde dice fórmulas estadísticas. Es en insertar función, ¿verdad? Es donde deben buscar. Aquí me aparece a mi distribución normal estándar inversa. Entonces la selecciono, le digo insertar función y ¿qué es lo que me va a pedir aquí? Me va a pedir el 1 menos alfa o 1 menos alfa medios. Entonces aquí es 1 menos el 0 punto o coma, no sé cómo lo tienen, sería en el caso mío 0 coma. Solamente le indicamos eso y le damos enter. Ahí nos estaría dando el 1.6448 que obtuvimos antes. Así calcularíamos el z de alfa. Si fuera z de alfa medios, entonces primero tomamos el alfa y lo dividimos entre 2 y luego lo agregamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces aquí tienen ya cómo resolverlo en Excel y también cómo hacerlo en R. Bien, entonces acá tenemos para 0.05. Ahora, gráficamente lo podemos ver. Recuerden la distribución normal, ¿verdad? Que era la forma de campana. El promedio está en el centro. En el caso de la distribución de Z, el promedio es 0. ¿Verdad? Ya lo vimos. Y la desviación estándar es de 1. Bien, entonces la graficamos, hacemos la curva y tenemos el promedio y en el caso de alfa de 0.05 ese valor nos dio 1.64, entonces está aquí. Ese sería el valor 1.64. Lo podemos representar gráficamente. Eso lo que quiere decir, jóvenes, es que la probabilidad de acá a acá es de 95, de 0,95 de 95%. Y la probabilidad de aquí hasta el final de la cola derecha es de 5%. ¿Verdad? O sea, aquí 5% y de aquí hasta el final en la cola izquierda es del 95%.
¿Preguntas con la representación gráfica o estamos bien? De momento creo que bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si fuera alfa medios? Entonces, vamos a tomar el mismo alfa anterior de 0.05, pero yo lo que quiero calcular es el z de alfa medios. Entonces, tomo el alfa y lo divido entre 2. Eso me daría 0.5. Y hago el mismo procedimiento, nada más que ahora el valor que agrego es 0.025. Entonces vamos a digitarlo nuevamente. Vamos a decir que alfa es 0.05. Calculo el alfa medios, que sería tomando el alfa y lo divido entre 2. Y ahora voy a calcular el z de alfa medios, que sería Q norm 1 menos 0.025. Puedo usar el dato o puedo usar el nombre. Como ya definí el vector arriba, entonces el z de alfa medios, Q norm 1 menos alfa medios, que ya sabemos que es este valor que está definido. Y luego lo imprimimos. Ese valor sería de 1,9599 o 1,96, ¿verdad? Si redondeamos. Muy bien. ¿Preguntas con el alfa medios? No, profe. Ok. Entonces 1,96 y lo dejamos a 2 decimales. En el caso de que el alfa fuera de 0.05. Y así lo podemos calcular, ¿verdad? Lo que va a ir cambiando es el alfa nada más. Y como les decía, para efectos de el curso, el alfa se les da o en algunos ejercicios se puede pedir que ustedes lo calculen. Y en la vida práctica ustedes lo definen, ¿verdad? Ok, aquí estaría la representación gráfica, ¿verdad? 1,96 estaría por acá. Entonces, ese valor, como dijimos antes, representa el percentil 97,5 en el caso de la distribución de Z. Eso significa que desde la cola izquierda hasta el 1,96 la probabilidad acumulada acá es de 0,975. Y del 1,96 hasta el final de la cola derecha, esa probabilidad que hay acá en esta parte es de 0.025. Entonces, eso lo que decíamos es que en el caso de que construyamos un intervalo donde la confianza es del 95%, entonces lo que estamos diciendo es, ¿verdad? Como les dije antes, que de cada 100 intervalos que construyamos, 95 van a tener el verdadero valor promedio. O si fuera del 98%, entonces significa que de cada 100 intervalos que construyamos, se espera que en 98 de ellos se encuentre el valor promedio real. Bien, entonces ahora sí, vamos a ir a un ejemplo para empezar a calcular los intervalos de confianza. Dice así. Un equipo de personas intenta usar el promedio muestral, ¿verdad? De una muestra de 150 pruebas para verificar el tiempo promedio de elaboración de una línea de producción. Por experiencia, asumen que sigma es de 6,2 minutos para este tipo de datos. Determine con una probabilidad del 99% el error máximo en las estimaciones del equipo. Bueno, acá entonces nos piden el error. El error se calcula utilizando
la expresión z de alfa medios, se ocupa sigma, se ocupa la raíz de n en el caso de que la población sea infinita. Y en el caso de que la población sea finita, en el error tengo que agregar el factor de corrección que era la raíz de n menos n entre n menos 1. De acuerdo con los datos, en este ejercicio tenemos población infinita o población finita. ¿Qué me dicen? Finita. Finita. ¿Es finita o infinita? El tamaño de la población, ¿verdad? Una cosa es la muestra y otra cosa es la población. ¿Es finita o infinita? Infinita. Es infinita. Es infinita. Recuerden que la población es infinita si no aparece el dato del tamaño de la población, ¿verdad? O sea, no nos dan n mayúscula. Y la población es finita cuando en el problema nos indican el tamaño de la población, es decir, nos dan la n mayúscula. Vean que en el ejercicio nada más nos dan los datos de la muestra. Dicen que la muestra es de 150 pruebas. Y se quiere verificar el tiempo promedio en que se tarda en elaborar una línea de producción. Ese tiempo está en minutos porque aquí abajo nos dicen que la desviación estándar es de 6,2 minutos. Entonces vamos a determinar con una probabilidad del 99% el error máximo de las estimaciones. Y aquí hago una observación. Yo les indico, determine con una probabilidad del 99%. Eso es equivalente a decir, determine con una confianza del 99%. Cualquiera de los dos términos se pueden utilizar. Puedo utilizar la palabra probabilidad o puedo utilizar la palabra confianza. Bien, entonces tengo la confianza, tengo la desviación estándar poblacional que es sigma. Vean que en este caso estamos todavía en la primera situación, que es cuando sigma se conoce, o sigma cuadrado. Recuerden, nos pueden dar la varianza, nos pueden dar la desviación estándar, dependiendo. Nos dan el tamaño de muestra. Con eso ya puedo calcular el error. Nada más aplico la fórmula. Entonces, antes de ver el cálculo, voy a ir a la fórmula nada más un momentito. Aquí está la fórmula del error en la población infinita y esta es la fórmula del error en la población finita. Ya la compañera, creo que fue Hazel, nos dijo que el error en la población es infinita, entonces debo utilizar esta fórmula para hacer el cálculo. Tengo el sigma, tengo el n, solo me falta calcular el z de alfa medios. El z de alfa medios lo determino a partir del alfa. Y el alfa no me lo dan directamente. Lo que me dan es la confianza. Y la confianza, recuerden que siempre es 1 menos alfa. Entonces de ahí yo puedo determinar el alfa. Entonces la confianza es del 99%. ¿Cuánto sería el alfa en este problema? Sería 0,01. Ajá, correcto. Entonces siempre el alfa tenemos que hacer el despeje en la formulita porque en el problema lo que nos van a dar es la confianza. Y la confianza es 1 menos alfa. Bien, entonces vamos con los datos. Tenemos el n que es 150. Tenemos el sigma que es 6,2. Y el alfa que ya lo acabamos de definir sería de 0,01. Sin embargo, en el cálculo del error yo necesito el alfa medios, entonces este valor lo voy a definir, lo voy a dividir por 2. Entonces voy a calcular el z de alfa medios, que sería el Q norm de 1 menos
0,9950 o de una vez ya le agrego que es 1 menos alfa medios. Y planteo el error. El error va a ser igual al z de alfa medios por el sigma dividido sobre la raíz de n. Ya digamos en el caso de utilizar el R. De acuerdo con los cálculos, ese valor es de 1,3039 o de 1,3040 si redondeamos. Entonces, si gustan, les doy un chancecito ahí para que ustedes lo calculen. Y ya sea en R o en Excel, ¿verdad? Para que así vayamos repasando y verifiquemos que efectivamente nos da ese valor. Entonces, les doy un par de minutos para que hagan el cálculo. Ok, jóvenes, ¿pudieron hacer el cálculo? Verificar que les dé ese valor. Sí, profe. Ok, si alguien lo hizo en Excel y pudo llegar a lo mismo, nada más es el Z, ¿verdad? Y plantear ahí la multiplicación. O con la calculadora nada más utilizar el Z de alfa medios que les brinda el R o que les brinda el Excel. Si alguien tuvo algún problema con el cálculo, me dice. Muy bien. Entonces, este sería el cálculo del error para este primer ejemplo. Lo que pasa es que en este tema de estimación, algo muy importante son las interpretaciones. Entonces, el intervalo y el error los podemos interpretar. Y eso se va a tomar muy en cuenta a la hora de calificar. Ok, entonces acá vamos a interpretar el error.
Entonces, para interpretar siempre debemos indicar con qué confianza estamos trabajando. Entonces vamos a decir con una confianza del 99%, que fue la que se nos indicó, el error máximo que puede cometerse en la estimación del tiempo promedio, aquí se me fue la palabra, aquí es la estimación del tiempo promedio real en la línea de ensamblaje, es de 1,30 minutos. Así se interpreta el error. Con una confianza de el error máximo que puede cometerse en la estimación de, y ahí indicamos la variable, en este caso sería el tiempo promedio real en la línea de ensamblaje y se indica el valor. ¿Está claro con la forma de redactar la interpretación del error? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el intervalo de confianza? Bien, entonces vamos a calcular el intervalo de confianza para la media poblacional. El intervalo de confianza de acuerdo con la fórmula era x barra menos el error, x barra más el error. Aquí lo puse todo en fórmula, ¿verdad? Pero sabemos que esta expresión representa el error cuando la población es infinita, ¿verdad? Entonces vamos a tomar x barra, le restamos el error y a x barra le sumamos el error. De esa manera obtenemos un intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100% para estimar el promedio de una población, es decir, para la estimación de mu. Entonces veamos el ejemplo. Dice así, una muestra aleatoria de 40 componentes electrónicos reveló que la vida útil promedio es de 5,6 años. Si se sabe que la desviación estándar poblacional es de 2,1 años, construya e interprete un intervalo de confianza del 98% para estimar el tiempo de vida útil promedio real de los componentes. Entonces aquí ya nos piden el intervalo de confianza. Nos dicen que use un valor del 98% para esa confianza y que la desviación estándar poblacional es de 2,1 años. La muestra es de 40 y nos dicen que la vida útil promedio es de 5,6. Entonces, este valor de 5,6, ¿a quién hace referencia? ¿Quién me podría indicar quién es ese 5,6? Pero no es el X barra. Ese es X bar. Entonces, de acuerdo con los datos, construyan el intervalo de confianza y lo interpretan, a ver cómo les va.
Ok, vamos a ver entonces cómo les fue. Creo que da 0,7724. Vamos a ver. 0,6724. ¿Qué le daría a él? 77. ¿Cuánto, perdón? 77. 7724. Ok. ¿Y ese valor qué sería? Sería el intervalo de confianza, creo. Ok, es que el intervalo de confianza, bueno, como el nombre lo dice, es un intervalo, entonces debe tener Sí, sí. límite inferior y límite superior. Sí, todavía no, a mí me faltó hacer un cálculo. Entonces, Ok. sí. Pero yo lo saqué, pero en teoría hay que usar el error y no sé si saqué bien el error. El intervalo, bueno, el límite inferior me dio 4.74 y el superior 6.45. Ok, 645. ¿Cuánto le dio el Z de alfa medios? Pero ese tal fue medio error, ¿no? No, el Z de alfa medios se Ah, utiliza para calcular el error. o sea, ok, sí, entonces es el cuartil, básicamente, ¿no? Sí, ese cuantil, ¿cuánto es? Voy. 2.57, redondeando. 2,56. Sí, creo que tal vez no cambié algún dato. Déjame ver otra vez, que creo que no compilé todo. Ah, sí, eso es lo que me dio así. Ok, recuerde que el 1 menos alfa es el 0,98%, ¿verdad? Ajá. Entonces el alfa es de 0,02, ¿cierto? Tenía el 0.01, ese es el problema, que Ah, eso es lo que no sabía que usar. Sí, entonces sí, sería porque 2.33. recuerde que en el intervalo de confianza siempre se usa alfa medios. Ok, ok. Sí, es que Ujú. creo que me perdí esa parte porque estaba haciendo algo más. Perdón ahí. Entonces, ¿cuánto le da el Z de alfa medios? Ahora sí, con la corrección. Z de alfa medios. Z de alfa medios. Profe, a mí me está dando 2.3263. Ajá, Eso mismo. ok. Se puede manejar así con los 4 decimales o igualmente se podría redondear. A tener 2 decimales. Muy bien. Y entonces, otra pregunta. En este caso, ¿la población es finita o es infinita? Es infinita. Es infinita, sí. Entonces, no hay que usar el factor de corrección para calcular el error. ¿Cuánto da el error? Es 0.77. 0,77. Ajá. Ok. Ese sería el error. Y ahora el intervalo de confianza es a X barra le restamos el error y a X barra le sumamos el error para obtener los límites, ¿verdad? Límite inferior y límite superior. Entonces, el límite inferior, ¿cuál sería? Coma 8275. ¿Cuánto es que se le cortó y no escuché? Perdón. Sería 4,8275. 82,75. Ajá. ¿Y el límite superior? 6,3724. Ok. ¿Les coincide esos valores o tienen datos diferentes? A ver, me queda igual. Ok.
Muy bien, entonces veamos acá. Aquí tenemos el planteamiento en R. Tenemos los datos. El N es de 40. El sigma es de 2,1. Y el promedio, bueno, yo lo llamé promedio, pero también lo podríamos llamar X barra 5,6. Y el alfa es de 0,02. Ok, calculo el alfa medios porque es el que necesito para el intervalo. Y calculo el z de alfa medios. Aquí no lo imprimí, pero sería el Q norma 1 menos alfa medios. Y vamos a determinar el error, ¿verdad? Que es el z por el sigma entre la raíz de n. Y bueno, yo lo pedí con 2 decimales, nada más para imprimir, que es 0,77, ¿verdad? Podemos trabajarlo con 4 decimales, no hay problema. Y ahora calculamos el intervalo, los límites, ¿verdad? Yo lo llamé el límite inferior, promedio menos el error. O si quieren pueden poner los valores, 5,6 menos el error. Y el límite superior, el promedio más el error. O X barra más el error. Y efectivamente, entonces los límites serían 4,8276 y 6,3724. Ese sería entonces el intervalo de confianza. Ese sería el cálculo. ¿Alguna pregunta con respecto al cálculo? ¿Se entendió el cálculo? Acá nada más un detalle que yo usé esta expresión para que me imprima los dos valores en una sola línea, ¿verdad? Pero ustedes las pueden calcular por separado, límite inferior y límite superior, y luego los imprimen a su gusto para determinar esos valores, para dar la respuesta. Bien, entonces pareciera que el cálculo está bien con los datos, ¿verdad? Nada más es reemplazar en las fórmulas y ahora viene la interpretación. Entonces, anteriormente interpretamos el error, ¿verdad? Pero ahora tenemos que interpretar el intervalo, porque aquí en este problema nos piden específicamente el intervalo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría interpretar el intervalo? Pero no sé si algo como esto está bien, como con una confianza del 98%, el tiempo de vida útil promedio real de los componentes está entre 4,83, creo que era años, y 6,37 años. Ok, entonces vuélvalo a decir nada más un poquito más lento. Que con una confianza del 98%, el tiempo de vida útil promedio real de los componentes está entre 4,83 años y 6,37 años. De acuerdo. Eso sería una forma correcta, sí, de interpretar. Que en este caso yo aquí les di dos maneras, entonces veamos la segunda que fue como la redactó el compañero. Decimos con una confianza, ¿verdad? En este caso debemos indicar que es del 98%. La vida útil promedio real, aquí siempre tenemos que indicar, ¿verdad? Lo que estamos analizando, que en este es la vida útil promedio real de los componentes electrónicos se encuentra entre 4,83 y 6,37 horas. ¿Verdad? Esa sería una forma de interpretar. La otra forma es como está aquí arriba, con una confianza del 98%, entonces podemos indicar que el intervalo, que va de 4,83 a 6,37, contiene la vida útil promedio real de los componentes electrónicos. Cualquiera de las dos formas podríamos utilizar para la interpretación. Como es un intervalo de confianza, nosotros vamos a trabajar, como les decía, por efectos de tiempo en el curso, el promedio y la proporción.
Entonces, en este caso, como estamos analizando el promedio, siempre tiene que indicarse acá que es el promedio real, ¿verdad? Entonces, aquí era la vida útil promedio real. Si fueran pesos, decimos el peso promedio real. Si fueran años, en este caso, si fueran edades, decimos la edad promedio real. Si fueran ingresos, entonces podríamos decir el ingreso promedio real. Si fueran salarios, el salario promedio real. No se nos olvide indicar la variable y que es promedio real. Y más adelante ya vamos a ver el de la proporción, cómo sería. ¿Preguntas con respecto a la interpretación? Muy bien. Bien. Ahora vamos a considerar este ejemplo que yo les voy a dar los datos, digamos individualmente, no les voy a dar el resumen, es decir, no les voy a decir n, ni, bueno, creo que sí habla de n, pero en este caso necesitaríamos el promedio. Entonces, ¿qué pasa si tenemos los datos? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el promedio. Entonces vamos a decir lo siguiente: una diseñadora industrial quiere determinar el promedio de tiempo que le lleva a una persona colaboradora a ensamblar un juguete. A continuación se muestran los tiempos en minutos que tardó una muestra aleatoria de 36 personas en ensamblar el juguete en particular. Entonces aquí tenemos el tamaño de muestra, que es de 36. Dice, construye un intervalo de confianza del 98% para estimar el promedio poblacional. Asuma que el tiempo tiene una distribución normal y que la desviación estándar poblacional es de 5,2 minutos. Entonces acá nos dan el promedio, nos dicen calcular un intervalo de confianza para el promedio, nos dicen cuál es el valor de la desviación estándar poblacional y nos dicen el tamaño de muestra. ¿Qué hace falta para calcular el intervalo de confianza? ¿Cuál? Perdón, es que se le cortó. El promedio. Hace falta el promedio. No viene el promedio, pero vienen los datos. En el ejercicio nos dan los datos, entonces lo que debemos hacer es calcular el promedio inicialmente. Entonces, para los que pueden hacerlo, les voy a pasar el vector y lo pueden hacer en R o si no en Excel. Les voy a pasar por el chat por si no han podido bajar la presentación para que calculen primero el promedio. Ok, ahí les envié los datos por el chat. Entonces primero vamos a calcular el X barra y una vez que tenemos X barra ya pueden construir el intervalo con los datos que vienen dados. Aquí nada más un detalle, recordar la función len que nos dice cuál es la longitud del vector. Entonces en este contexto nos podría decir cuál es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que es 36, que ya nos indican aquí arriba. Era como para recordar un poquito la función len, que en algún momento la hemos usado. Entonces, unos minutos para que hagan el cálculo y vamos a ver cómo nos quedaría el intervalo para este contexto.
Ok, veamos entonces cómo les fue con el promedio. ¿Lo pudieron calcular? ¿Cuánto les dio? Pues yo sí pude y me dio. Espérate, pero. No lo imprimí. Espérate para imprimirlo. 20.19. 2019. Sí, 20.19. Ok. ¿A alguien le dio diferente? Muy bien. Entonces, si el promedio es 2019, ¿cuánto le dio? Bueno, la confianza creo que era 98%, igual que el anterior, ¿verdad? Sin embargo, eso puede cambiar. Aquí usamos el mismo. Y de acuerdo con los datos, entonces, ¿cuánto te dio el error? Pero el error me dio 2.16. Sí, no, 2.01, perdón. 201. Sí, 2.01. Ok. 2.02, redondeando, sí, 2.02. Bien, entonces el intervalo sería el X barra menos el error y el X barra más el error. ¿A alguna persona le dio diferente o vamos a verificar entonces de acuerdo con los datos? Acá estaría, ¿verdad? El conjunto, el error efectivamente 202. El promedio, aquí no lo imprimí, pero entonces voy a indicarlo nada más para verificar. Y el promedio efectivamente 20,19. Ok, entonces a 20,19 le restamos el 202 y a 20,19 le sumamos el 202. Eso nos daría un intervalo de 18,18 redondeando a 22,21. O podríamos usar 4 decimales si queremos. Y entonces, ¿cómo se interpreta este intervalo? ¿Cómo haríamos la interpretación? Y como yo lo saqué, lo que yo puse es con una confianza del 98%, el tiempo promedio real que le lleva a una persona es ensamblar un juguete está entre 18.18 y 22.21 minutos. Ujú. Ok, esa sería entonces una manera de interpretar. Con una confianza del 98%, ¿verdad? Vamos a ver el contexto. El tiempo promedio real que le tardaría a una persona en ensamblar un juguete está entre los valores que se nos indicó acá, ¿verdad? 18,18 y 22,21 minutos. Esa sería la interpretación, con una confianza del 98%, el tiempo promedio real que le toma a una persona ensamblar un juguete está entre 18,18 y 22,21. O también podríamos decir que con una confianza del 98% el intervalo, ¿verdad? Y damos el intervalo 18,18 a 22,21 contiene el tiempo promedio real que le lleva a una persona ensamblar un juguete.
Ahora, jóvenes, un detalle es que en los problemas se pueden plantear las dos situaciones, ¿verdad? Uno, que se les den los datos, ¿verdad? Como en este primer problema, que se les da el tamaño de muestra, se les da el promedio, se les dice la desviación estándar poblacional y se les da la confianza. O puede ser como este segundo planteamiento, que yo les di algunos datos, pero no les di el promedio, pero les di el conjunto de datos. Entonces se puede calcular el promedio primero y luego se hace la construcción del intervalo de confianza. Okay. Esas serían como dos maneras de proceder. Ahora, podemos plantear las fórmulas si estamos usando R, ¿verdad? Y como lo hemos hecho hasta acá, planteamos el código, sustituimos los datos. Aquí lo ideal sería que ustedes lo hagan una sola vez y que luego nada más vayan copiando y solamente se limiten a cambiar los datos, ¿verdad? Ya teniendo el código, pues nada más luego se cambian los datos. Por ejemplo, aquí yo el promedio lo llamé X barra, ¿verdad? Y le dije que calculara el promedio de este vector. No le puse el valor específico, sino que lo calculara. Y luego, pues, planteamos toda la fórmula, ¿verdad? Como si lo estuviéramos haciendo con papel y lápiz. Y R nos va haciendo los cálculos. Sin embargo, cuando yo tengo el conjunto de datos, hay una función en R que me permite calcular el intervalo de confianza directo. ¿Ok? Entonces, esa función es la función ztest. Z con mayúscula y la primera T también con mayúscula. Y esta función solamente la puedo usar si yo tengo los datos del conjunto de la muestra. O sea, si me dan el X barra y no me dan los datos, tengo que hacer todo el cálculo a pie, ¿verdad? Con las formulitas. Sin embargo, si me dan los datos, yo puedo usar la función y esta función me calcula el intervalo directamente. Esa función, ¿dónde está? Esa función está dentro del paquete DexTools. La D con mayúscula y la T también con mayúscula. Si no la tienen instalada, lo primero que hay que hacer es instalarla. Ok, entonces, ¿qué se ocupa para poder usar esta función? Bueno, primero instalamos el paquete DexTools. Luego lo cargamos, que es con Library, ¿verdad? Ok, ahora vamos a copiar el vector de los datos. Voy a copiar el alfa, voy a copiar el sigma. ¿Ok? Entonces, esa función necesita el vector de datos, que es el argumento X. Necesita la confianza, que es el argumento conf.level. Y esa confianza es igual a 1 menos alfa. Es muy importante en esta función, jóvenes, no le tenemos que dar el alfa medios, sino que R por defecto lo va a hacer. En esta función, él va a definir el alfa y va a dividir entre 2 y trabaja con esa confianza. Y luego nos va a pedir la desviación estándar de la población, que es con el argumento SD-POP. Esos son los 3 argumentos que necesitamos para resolver estos ejercicios, siempre y cuando tenemos el vector de los datos. Entonces, la función ocupa el vector de los datos. Aquí le pongo el nombre como lo llamé. Yo lo llamé datos. Necesita el alfa dado en el nivel de confianza. Entonces, yo lo definí el alfa aquí como es de 0.02. Entonces, ese argumento es com.level y 1 menos alfa. Solamente le damos el alfa porque ya la función por defecto lo divide entre 2 y hace el cálculo. Y luego necesita que le indiquemos cuál es la desviación estándar de la población, es decir, el sigma. Y eso se define con el argumento SD-POP. Desviación estándar poblacional, eso es lo que quiere decir acá. Y aquí yo lo llamé sigma, y o si no le ponen acá el 5,2. Y cerramos paréntesis. Esta función hace varias cosas.
Entre ellas es calcular el intervalo de confianza. Entonces, como hasta ahorita es lo que hemos visto, yo le voy a decir a esta función que me imprima el intervalo de confianza. Para que ella entienda eso, tenemos que, una vez que cerramos paréntesis acá, signo de dólar, y le decimos que imprima algo. Yo le voy a indicar que imprima el intervalo de confianza. Eso se escribe como conf.int. Entonces acá me va a imprimir el intervalo. Y acá lo tenemos, 18,18 y 22,21, que fue lo que obtuvimos anterior. Y también, por defecto, para que nosotros podamos revisar si la confianza que estamos usando es la correcta, nos imprime el nivel de confianza. Vea que aquí nos dice que es del 0,98 y efectivamente está correcto, ¿verdad? Era 98%. Y ella lo imprime acá y es una forma de verificar que realmente la hayamos indicado correctamente. Ok, entonces esto se los dejo ahí como una herramienta adicional que pueden utilizar cuando estén analizando un conjunto de datos, ya sea dentro del curso o ya sea para el proyecto o ya sea en alguna situación de la práctica que ustedes viven día a día y que necesiten construir un intervalo de confianza y tengan los datos, entonces lo pueden hacer directo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? Ahí como una herramienta adicional para que puedan utilizarla. Profe, a mí no me funcionó. Ya instaló el paquete de XTools. Sí, sí, hice el instant package de Xtools y Ajá. luego llamé a la librería. Ajá. ¿Y no le funciona? No, no me funciona. Ok, no sé si quiere compartir la pantalla. Vamos un segundo. Hay una manera de hacer esto. Ajá. No sé si la puedo aumentar un poquitito. Eso estaba haciendo. Ahí está. Me sale eso. Ok. Vamos a ver qué fue el error. Dice que argumento no numérico. Vamos a ver el sigma. ¿Dónde definió su sigma? Aquí. Ahí arriba, sigma 5 Pero me puntos. salió. Ok, ahora dice Símbolo inesperado. datos, confianza, ajá, sigma, y vuelva a correr el z-test. Así funciona. Ahora sí. Sí. Ok, puede ser que había algún problema con el sigma que no se había ejecutado tal vez correctamente. Sí, sí. Puede ser que se haya perdido por ahí. Ok, Bueno, gracias, profe. ok. Muy bien, entonces si gustan vamos a hacer un receso acá de unos 15 minutos y luego regresamos para ver lo de los resultados del examen por si tienen alguna duda.